Un nombre como se Sí, 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 porque nosotros cuando escuchamos el nombre de la serie como tal, como que dijimos, ¿cómo así? El monstruo de la sexualidad. Y es bueno primero desmitificar o desmontar esa parte de ver la sexualidad como un monstruo, sabiendo que fue un regalo, un don divino, ¿verdad? Que lo único que tiene como monstruoso quizás es la manera en cómo muchas personas no la saben administrar. Como es un don, es un regalo, obviamente los dones, tenemos que ser buenos administradores de ellos. Así es. Y por consiguiente, como es un regalo la sexualidad, vamos a dar cuenta no de que ella sea mala o sea buena, nosotros somos Lo que hicimos con ella. hacemos que sea buena o que sea mala. Es como si fuera una mate mango, pastor. Es como si fuera un cuchillo. O una mate mango que tú, por ejemplo, los mangos tú no puedes decir que son buenos o es malo porque te comiste uno verde una vez y te cayó mal. Claro, o sea, tú no puedes, de ahí para adelante, tú no puedes satanizar la mate mango. Todos sabemos que los mangos son buenos a su tiempo. Lo mismo pasa con la sexualidad, que la sexualidad es buena, es deleitosa, alaba la gloria. Y el cuchillo, testifica, el cuchillo, por ejemplo, que la sexualidad es buena a su tiempo. Claro, alaba, un gozo. es buena. No se puede estar sin gozo con la sexualidad. No, para nada. Para nada. Pero es a su tiempo. A su tiempo, correcto. La misma comparación que la pastora hacía hace un momento, la hacemos con el cuchillo. El cuchillo es una herramienta que usted la utiliza para cortar carne, para hacer su pan, su buena tostada, su sándwich, aleluya. Aleluya. Y para muchos elementos se pueden utilizar de preparar, pero ese mismo cuchillo, si usted lo utiliza para herir a alguien, para hacerle un daño a alguien, pues el cuchillo no es el malo. El problema es quién utiliza el cuchillo y para qué lo utiliza. Entonces, la sexualidad va en esa dirección y es por eso que queremos empezar de plano, porque queremos darle oportunidad a que ahorita tengamos una charla con cada uno de aquellos que tienen inquietudes, pero queremos primero poner una plataforma de qué es la sexualidad, en la categoría, y qué categoría cae lo de tocando mi cuerpo, que es el subtema que tenemos de esta serie hoy para tratar con ustedes y que fue asignado. Vamos a comenzar con una cita base y de ahí vamos a estar entonces tratando con ustedes la parte de tocando mi cuerpo. Pastora. Quisiera que, si lo tienen, ¿verdad? Si pueden acompañarnos, leer en Colosenses capítulo 3, verso 5. Colosenses 3, verso 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Lo voy a leer nuevamente para, ¿verdad?, traer como un refresh a la mente. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fíjate que en todas esas cosas que se dicen allí, no se habla de que hay que hacer morir la sexualidad. Alaba. Usted no va a escuchar en ningún verso de la Biblia que la sexualidad hay que oprimirla o que hay que salir o que hay que dejar de pensar en ella como tal. La sexualidad, como dijimos, es un regalo, es un don divino y por consiguiente nosotros, como decíamos, tenemos que saber administrarla. No es un monstruo la sexualidad, sino que es algo que nosotros tenemos que saber cómo se administra, cómo se lleva, qué hay que hacer con ella, en qué tiempo utilizarla, porque usted sabía que hasta Adán tuvo que esperar su tiempo para la sexualidad. Exacto. El primer hombre Bendito. no le entregaron la mujer para su sexualidad de una vez. El primer hombre fue administrador, estuvo un tiempo, ¿verdad? Trabajando en el huerto y luego entonces que se dice, pero déjame ver si le busco una persona que sea ayuda idónea para que así pueda satisfacer esa necesidad. A lo mejor si se la ponen desde el principio, pastora, el hombre se entretiene tanto que no trabaja. Bobo, exactamente. El huerto de cuidado. Porque todo, ¿me entiendes? Sí, que es lo que le pasa a las personas cuando empiezan una vida sexual antes de tiempo, que descuidan todo lo demás de su vida, porque para la sexualidad usted no solamente tiene que estar preparado a nivel biológico, a nivel físico,
el hecho de que te hayan crecido algunas partes de tu cuerpo y que tú sientas deseo, no te hace estar preparado para la sexualidad. Y es bueno que nosotros hagamos hincapié en esto antes de entrar a lo que tiene que ver con tocando el cuerpo. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de los jóvenes, ¿verdad? Ya los que estamos un poquito más maduritos, no joven, nunca joven, sino más madurito en edad, ya no tenemos este tipo de preguntas porque ya hemos tenido que equivocarnos y saber el por qué. Pero muchos de ustedes se preguntarán, si Dios no quería que yo pecara con ese asunto, ¿por qué rayo me pone a aprender heavy desde temprano? ¿Por qué si Dios no quería que yo tuviera con un hombre temprano, ya me piropean en la calle y me dicen, ven acá morena, y los hombres que comienzan a sentir, se ponen rabiosos cuando ven ciertas féminas, ¿me entiendes? Pero aquí no hay de eso. No, eso le estamos hablando a otro. Eso es a la gente de Afganistán para allá. No, entonces, ¿qué tú quieres decir? ¿Que esto está muerto? ¿De la cintura para abajo? No, estos tipos están vivos. Están vivos, pero no santos, son santos, aleluya. El asunto es de que nos preguntamos, ¿por qué si esto es malo? ¿Por qué si esto es pecado? Yo me siento, ¿verdad? Me siento vivo. Es porque la sexualidad se va madurando en etapas. La sexualidad se va madurando en etapas. Lo primero que va a madurar para tú poder ejercer la sexualidad es tu cuerpo, pero luego tú tienes que trabajar en que se maduren tus emociones y tu carácter, porque una persona que esté desarrollada biológicamente para poder ejercer la sexualidad no significa que va a ejercer una sexualidad responsable. Es por eso que nosotros le damos durísimo a todas aquellas personas y aquellas instituciones que invierten dinero en decirte qué hacer con tu cuerpo. Te dicen, ten sexo, toma un preservativo, ten sexo, toma pastillas, ten sexo, va a haber aborto, no importa, porque creen que desde el punto de vista biológico, tú puedes a lo mejor eliminar algún tipo de secuela, enfermedades, embarazos no deseados, pero nadie te puede dar un preservativo para tu corazón. Nadie te puede dar un preservativo para tu espíritu. Nadie te puede decir, fulano, después que te acostaste con fulana, no te vas a sentir indeseada, no te vas a sentir menos persona. Entonces, es necesario que usted comprenda que el hecho de que usted tenga deseo no quiere decir de que usted pueda darle para adelante, porque tiene que madurar mentalmente y tiene que madurar a nivel de carácter. Fíjate que tú hablas de la influencia que hace que cada uno de aquellos que se sienten motivados, pues hagan las cosas. Y precisamente es lo que dice Pablo aquí en Filipenses, en esa escritura que tú acabas de hablar. Perdón, en Colosenses capítulo 3:5, cuando le dice a ellos, óigame, todo aquello que ustedes hacen, hagan morir en todo eso que ustedes ven de la influencia, hagan morir eso terrenal, eso que es la cultura que te quieren llevar a una adaptación, que el mismo Pablo también habla, no os conforméis a este siglo, o sea, no permitan que sean, que lo adapten a una cultura que no es la de ustedes. El mismo Pedro también en su momento habla de esto, de que no podemos dejarnos amoldar o asumir el carácter de lo que hay en nuestra cultura, en lo que influencia nuestra cultura, porque nuestro reino realmente no es de aquí. Si nosotros consumimos más lo que la cultura o la influencia que me rodea me dicta, precisamente voy a tener más tentación de yo caer en algún tipo de situación incómoda con respecto a mi sexualidad. Ojo, repetimos, el tocar el cuerpo, que yo sé que muchas personas quizás se van siempre al tema de la masturbación, y aunque muchas personas pues predican sobre la masturbación, no hay un texto bíblico como tal en toda la Biblia que mencione la masturbación como elemento preciso de pecado. Lo que sí te lleva a la masturbación, lo que sí habla es de ciertas aristas que hay que te pueden llevar a tu fornicar de una u otra forma. Yo creo que aquí sabemos que lo que se ha malinterpretado con el tema de el que fornica contra su propio cuerpo peca no quiere decir nada, no tiene que ver con masturbación, sino que está hablando ahí de la fornicación, que dice la fornicación que tú tienes con una persona, que tú la consumas, dice cualquier pecado que puede estar fuera del cuerpo, o sea, se puede cometer si tú tienes que involucrar tu cuerpo. Por ejemplo, el tú odiar a un hermano, eso es un pecado que tú no tienes que estar involucrado con otra persona per se, pero
el que fornica, dice, es contra su propio cuerpo que está pecando, porque usted está fundiendo su alma con otra y es ahí donde se consuma este tema de la fornicación contra mi propio cuerpo. No, eso no tiene nada que ver con masturbación. Ahora, hay influencias que si tú la consumes te van a llevar a que te toques de manera inadecuada. Y hablo de esto, de inadecuada, porque, como decía la pastora, hay un asunto biológico que cada uno de nosotros tenemos. Que tú sientas deseo no es algo anormal. No. Que tú tengas... Es perfectamente normal, pudiéramos decir. Normal. Y es más, yo creo que tú deberías asustarte si tú no sientes deseo. Si no tiene ningún deseo. Eso es algo incluso que nosotros se lo hablamos a las personas que le damos consejería como pareja. Los noviecitos que se nos acercan. Pastor, ¿y si yo siento deseo? No, more. Asústate si tú no tienes deseo, porque eso es lo normal. Es un error satanizar a las personas diciendo, varón. A mí se me han acercado personas que me dicen, varón, yo no sé qué hacer porque yo en la mañana cuando me levanto, pues, normal, y soy el pastor. La gloria a Dios, o sea, que está vivo. Es una bendición. Ahora, ¿qué es lo que yo hago con eso? ¿Y qué motiva a eso? Porque hay algo que sale de manera natural. El hecho, los hombres me van a entender, hasta que usted tenga un rato reteniendo la orina, usted va a tener una erección por eso. Los hombres saben lo que están aquí. Gracias, Señor, que soy mujer. Gracias, Padre. Entonces, yo no sé si la mujer pasa ese tipo de situación. Nosotros no tenemos nada que tiene que ver, pero el hombre hasta con retener un poco la orina puede tener una erección. Con levantarse en la mañana y tener un estiramiento, hasta con eso tiene una erección. O sea que es algo que el cuerpo lo hace de manera natural. Ahora, ¿qué es lo que gobierna aquí arriba? ¿Qué es lo que tengo estacionado aquí que me va a llevar a yo poder administrar bien mi cuerpo y mi sexualidad? Por eso tenemos que reafirmar. Y tú decías algo, pastor, escúchame, que terminaba esa cita de Pablo cuando le decía que tanto la fornicación, la impureza que van dentro del ramo de la sexualidad, ¿verdad? Y hablando también de otras cosas, dice que es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque cuando yo pienso en algo como esto, solo lo estoy haciendo pensando en mí mismo, en satisfacer. Yo ni estoy pensando en Dios, ni estoy pensando en el otro. Estoy pensando en mí mismo. Excelente aporte, pastor. Es bueno que nosotros reafirmemos esto. Miren, la religión ha querido satanizar la sexualidad. Y eso agrava el problema. Usted a lo mejor no tiene las herramientas para controlar algunas cosas y eso agrava el problema cuando tú vas a la iglesia y lo que te dicen que lo que tú sientes es pecado y que el diablo te va a llevar. Entonces es por eso que tenemos que reafianzar la palabra cuando dice que son las pasiones desordenadas que hay que hacer morir. Es el desorden de la pasión, no la pasión. Porque entonces le puede pasar como... No es el deseo, usted no va a poder hacer morir el deseo. Usted no va a poder hacer morir el deseo. Usted lo que tiene que poner en perspectiva y en orden las pasiones, no las puedes desordenar. Tú no, al cuerpo no se le dan todos los gustos, no, pero que yo siento esto, perfecto. Hay muchas cosas que tú las sientes, así como por ejemplo, la madurez de una persona se mide. Cuando usted tenía 2 años de edad, si usted le daba deseo de hacer pipí y usted estaba en la sala, usted se podía hacer pipí en medio de la sala. Normal. Y ay, mira, se hizo pipí el niño, le cambian, le ponen un pamper. Pero a medida que usted va creciendo, si usted cumple 4, 5, 6, 7 años, usted se sigue haciendo pipí, hay un bobo. Hay un bobo. Lo mismo sucede con nuestras partes privadas, con nuestros deseos humanos. Hay muchas cosas que yo puedo tener deseo, pero como soy una persona madura, como tengo el carácter, me tengo que refrenar y poner mis pasiones en orden. Hay 2 versículos, pastor, que yo quisiera que leyéramos para poder darle más un poquito de contexto al tema de la masturbación. Como bien dijimos, la masturbación como tal no es un pecado que usted pueda encontrar en las escrituras. Cálmalo, porque después este es el único pedacito que cogen y lo editan. Sí, lo editan. Los pastores dijeron que eso no es pecado, que eso no está ahí, que lo podemos hacer. No, espérese. En ningún momento estamos diciendo de que esto no es pecado o que no te puede llevar al pecado como tal. Decir que esto es pecado es poner un versículo en la Biblia que no está. No, y definir lo que es pecado. Exacto. Pecado es infracción de la ley. Y no hay una ley que contemple la masturbación. No hay una ley en la Torá que haya hablado de masturbación. Sin embargo, hay 2 versículos que cuando usted lo lee
y puede extraer el espíritu de la ley, de lo que dice aquí, usted puede comprender el alcance de este mandamiento y ya entonces te das cuenta de que puede que la Biblia no lo diga, pero implícitamente lo está condenando. Lo primero que vamos a leer es Levítico capítulo 18, verso 20. Dice la palabra: además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Si usted quiere, busque un resaltador mental y pásele en su mente a lo que dice no tendrás acto carnal. Fíjese que no está especificando que se acueste con ella, sino un acto carnal. Es algo tan ambiguo que lo puede abarcar todo. Es algo tan etéreo que lo puede abarcar todo. No es solamente hasta una doctrina se puede hacer. Es correcto. No es solamente un asunto de que no, que a mí me gustó, me miró y la miré. No. Es que usted retuvo la imagen de esa persona y a través de esa imagen de esa persona, usted comienza a tener deseo sexual y se autocomplace con ella. Está hablando de acto carnal, en donde se le da rienda suelta a la carne. No solamente está hablando de acostarse con ella, sino que abre un espectro bastante amplio. Que fue el mismo amplio. acto que Jesús reprendió de los fariseos en aquel momento, cuando ellos, privando lo más santo, de que no se acostaban literalmente con mujeres. Exacto. Mucha gente incluso toma eso para sí y dice, wow, pero el maestro como que subió como demasiado la cancha ahí, ¿verdad? Bajó con trenza ahí. Sí. Porque decirle a los fariseos, bueno, yo le voy a decir algo, ustedes hablan del pecado, de todo esto con respecto al adulterio, pero yo les digo a ustedes que el simple hecho de ustedes mirar a una mujer y codiciarla en su corazón, ya exacto, no adulteró conmigo. Ese era el próximo versículo exacto. Que iba a leer, cuando Jesús dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera escucha misterio. Yo os digo, cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora entra en el personaje, pon un canal pornográfico o entra al grupo de WhatsApp donde mandan pornografía y dime qué tú estás haciendo. Porque es exactamente lo que está hablando el maestro aquí. Cuando alguien utiliza la imagen, utiliza la persona que no tiene contacto con ella necesariamente para autocomplacerse. O sea, que aunque no menciona la masturbación, sí señala y condena el camino hacia ella. ¿Cuál es? La codicia de una persona con fines sexuales. Pastora, por ahí está hablando de mi prójimo. Esa mujer no es prójima mía. Ese tipo yo no la conozco. Nunca en mi vida la he visto y yo creo que no, nunca. La cara yo no se la vi. O las hembras, porque también esto es un tema. Ni la quiero para mi esposa tampoco. Yo no la quiero para mi esposa tampoco. Yo no sé si esa mujer tiene su marido. Yo no sé si ese hombre tiene su mujer. No sé. Prójimo es todo aquel que puede tener una relación directa o indirecta contigo. Entonces, como tú no sabes si esa persona está casada o no está casada, o simplemente no te toca esa persona en tu vida, jamás. La persona que puso aquí un versículo acerca de la emisión de semen, eso tiene que ver con otro tipo de pecado sexual que le era recriminado al pueblo de Israel, a un pueblo que estaba en formación. Y que había, o sea, no podía, lo que el Señor estaba prohibiendo allí, literalmente, era la única forma de contracepción o de cuidarse para tener hijos. Era por eso que había una ley que le prohibía vertir en tierra, porque era la forma de los hombres, pues, no embarazar a las mujeres, pero no tenía que ver directamente con la masturbación. Hay que destacar que el semen, o sea, la palabra semen se deriva del término semilla. Para el judío tradicional en ese tiempo, el tú dejar fuera, botar una semilla, era tú... eso era pecado. Era pecado porque tú tenías
estaba haciendo desperdiciando generaciones. Desperdiciando la generación, que recuerde que ellos no miran las cosas como nosotros. Cuando usted mira el libro de Mateo y se da cuenta por qué Mateo se toma su tiempo de buscar la genealogía de Jesús, era porque era demasiado importante para el judío saber, o sea, de dónde descendía alguien, por qué. Y para la persona que era parte del pueblo, hacer el vertir el semen era muy difícil. De hecho, en el contexto de esos versos que se habla, hay uno que muchas personas utilizan bastante cuando pasó el tema de que fulano vertió en tierra. Que se vertió en tierra y todo eso. ¿Por qué pasó eso? Porque esa persona se le había muerto su hermano y lo que la ley judía decía era que debía tomar su hermano para levantar descendencia. La esposa de su hermano. La esposa de su hermano. Imagínese usted que usted le digan, oiga, se murió el esposo, mi hermano, cuñado se murió y yo tendré que tomar su esposa, aunque su esposa no me guste físicamente, no tiene nada. Esa era la ley. Esa era la ley, lo que correspondía. Hoy en día tú le dices a una gente, dice, no, eso es una inmoralidad. Si lo vemos como occidente, si lo vemos como nosotros, con la mentalidad nuestra, diríamos una inmoralidad. Pero era un pecado para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, eso específicamente, que tú vertiera en tierra en ese contexto. Amén, amén. Es bueno que nosotros hagamos hincapié en esto. El que tú te toques tu cuerpo. Yo sé que van a aparecer algunos, tú sabes, Saiyajin 4 por ahí, de que no, pero yo no pienso en nada y yo me toco de manera terapéutica. No. De que escuche una música, no, yo pongo una música relajante y me voy en una. Y no. me hace pensar en los peces. Tú sabes que no. Tú sabes que no. Tú sabes que no, que tú no estás pensando en habichuela ni en los campos floridos. No. Tú sabes que no, que es obligatoriamente tú estás pensando en una persona que no tiene pacto contigo, que no ha sido asignada de parte de Dios para ti, que no tiene nada que ver contigo y que es tu prójimo. Entonces, si ya la Biblia lo está prohibiendo, es bueno que se entienda esto. Esto no quiere decir de que esto no se haga. Esto no quiere decir de que probablemente usted va a escuchar incluso profesionales de la salud diciendo, sí, es salud que usted se toque, es salud porque si tú no conoces tu cuerpo, tú no sabes lo que tú quieres y un viaje de cosas así. Sin embargo, le estamos hablando, no evangélico picapollo, le estamos hablando de gente que tiene un compromiso con vivir la fe en el mundo que le ha tocado vivir. Y es por eso que nosotros queremos entrar a cómo nosotros podemos lidiar con estas cosas, venciendo este monstruo de una sociedad tan sexualizada. Porque nosotros estamos hablando de este tipo de cosas aquí, pero hasta un anuncio de un celular, hasta de un pamper, aparece una tipa en bikini y tú dices, pastor, ayúdame en mi incredulidad porque yo estoy tratando de ser fiel, pero aquí hay un bobo, porque dime, me están presionando. Entonces queremos entrar allí porque sabemos que este es un problema latente, no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Muchos de ustedes son esclavos de este tipo de cosas y no se atreven a hablarlo porque creen que lo van a criticar, lo van a condenar, pero sabemos de que esto es un tema que es bastante fuerte y necesitamos darte herramientas para que tú sepas cómo tú vas a contrarrestar este tipo de cosas. Hay una sola forma de poder contrarrestar esto y es proponerse en su corazón no contaminarse. Y eso no va a venir de que Señor, quítame tal cosa, Padre, mira, haz un milagro conmigo, yo no quiero seguir en esto. O sea, más que la voluntad per se, más que el deseo de no hacerlo, tiene que haber una disposición de proponerse. Si yo quiero hacer un paralelo, o queremos hacer un paralelo en esta parte final para darle participación a que ustedes puedan interactuar con nosotros, es que lo que pasó con Daniel y los tres otros jóvenes, aquellos chicos que dicen muchachos, usted lo puede leer, la historia de Daniel capítulo 1, dice que Daniel y estos tres muchachos, que se les cambió su nombre por Sadrach, Mesach y Abednego, dice que ellos tenían se propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y óigame, ellos estaban en un sistema que no era el de ellos. Ellos tenían que servir. De hecho, el trabajo de esos tres muchachos era servirle la comida que ellos no podían comer al rey. O sea, si usted mira el capítulo 1, era servirle las cosas que ellos no podían comer. O sea,
independientemente a que ellos no comían esto o ellos se propusieron no comerlo, y si se lo propusieron era porque era tentativo. Exacto. Alaba. Porque tenían apetito. Óigame, era puerco que había ahí, hermano. Aleluya. Usted fiebre se imagina, porcina. Aleluya, aún con fiebre porcina, aquí le metemos el chicharrón, el cerdo asado, aleluya. Esta gente tenía que prepararlo para el rey sin tener o sea, olerlo, cocinarlo, sazonarlo, alaba, y tener que llevárselo y servírselo al rey, y ellos proponerse en su corazón, decir, lo voy a oler, va a pasar por mi frente, pero en mi corazón yo he propuesto que eso no lo voy a tocar. Y te dirá, eso no tiene, pastor. O sea, ¿cómo usted trae ese paralelo? Sí lo hay. La tentación estaba ahí al frente de ellos, pero ellos propusieron en su corazón no comer. Y de hecho, en esta propuesta que se hicieron de no contaminarse, dice el escrito más adelante que lo que sucedió con ellos fue maravilloso. O sea, hasta en el aspecto físico, esta persona tenían una manera de verse, o sea, muy que tú estás diciendo a todos que los cuando demás. Tú eres dado a tocarte, te despeluña. No. Eso es lo que tú estás diciendo. Mira, que hay gente que está flaquita y despeluñada y que por... Miren, déjeme leerle específicamente el verso 8, capítulo 1, verso 8 de Daniel, para que usted vea con precisión qué se dice allí de estos muchachos. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Dice, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjense cómo esta gente está dentro de un sistema que no es el de ellos, dentro de una cultura que no es la de ellos, pero encima de eso tienen que servirle a esa cultura. Para aquellos que dicen, no, yo no trabajo en la cervecería porque eso es pecado. Yo no trabajo yo no trabajo en la tabacalera porque no, estoy haciendo el paralelo de lo que pasaba con ellos, porque lo que ellos no podían comer ni hacer tenían que hacer sobre el rey, porque exacto, para eso fueron contratados. Exacto. O sea, es para que nosotros entendamos que si nosotros nos proponemos en nuestro corazón, porque a lo mejor yo traigo este paralelo porque hay gente que dirán, pero espérese, yo tengo que si yo no lo tengo cerca, a mí no me pasara esto por la mente. Usted no va a poder evitar que en los anuncios de Facebook, en lo de Instagram, que cogiste una guagua pública y pusiste toquicha, alaba, y viste algo en la calle que te llamó la atención, en que tú no lo vas a poder evitar. O sea, tú vas a tener por todos los lados esto, pero tú tienes que proponer que en tu corazón eso no te contamina, llevarte a hacer algo que luego con tu cuerpo no sea lo propicio delante de Dios. Es bueno que tú menciones esa palabra, pastor, de proponer en su corazón, así como dijo Daniel. Esa palabra proponer, quise buscarla en el diccionario bíblico para ver cuál era la acepción en la que se está buscando en ese momento. Y la palabra proponer significa montar guardia fuerte y violenta, wow, dedicarse por entero a una meta. Escucha, montar guardia fuerte y violenta en el corazón y dedicarse por entero a una meta. No es que yo diga, no, porque yo soy cristiano y yo no oigo eso, desacato escolar y que yo, no. Es que tú no tengas contacto, que tú puedas de manera por entero dedicarte a que esto no entre a tu vida. Tú no puedes evitar que en una guagua pública pongan una canción. Tú no puedes evitar de que una canción esté de moda. Tú no puedes evitar ver una serie en Netflix donde hay uno desnudo chévere, pero tú le puedes dar para adelante, abusador. Es fácil quizás para muchos de lo que estamos, o sea, es fácil hablarlo, pero no es fácil comprenderlo para muchos. De hecho, para aquellos que tienen luchas fuertes en esta parte, mucho más. Pero eso que apunta es una guardia fuerte y violenta. De guardia fuerte y violenta para una meta no se consigue de un día para otro. Oiga esto. O sea, el hecho de que en el camino usted tenga debilidad en esta parte y que esa lucha que usted tiene pasó de 10 a 7 bajando en su meta, ¿verdad? Que usted se proponga, no, espérate, yo en el mes tenía tanto encuentro con esto y esto y esto. Es que usted se proponga de bajar, porque hay mucha gente que cuando no puede con esto, entonces ya lo que se entrega totalmente. Y cuando ya te entregaste a algo, te haces esclavo de esto, lamentablemente. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros comprendamos que cuando nosotros
somos vencidos, como dice la Biblia, por algo, eso ya nosotros nos convertimos en sus servidores. Tú no puedes permitir que seas el servidor de tu sexualidad, sino que la sexualidad te sirva, porque al final, tú no puedes ser un esclavo sexual de ti mismo. Al final recuerda que tú, como es un don y un regalo de Dios, tú eres el administrador. Eso no te puede gobernar a ti. Tú eres quien tiene que gobernar la manera en cómo administrarlo y cómo hacerlo. Y para los que tienen luchas fuertes, porque eso aparece, sí, claro. Hay luchas que vienen hasta por herencia. Gente que sus padres fueron muy activos sexualmente y luchan bastante. Gente que comenzó a tener un contacto con la pornografía desde pequeño. Desde temprana edad. Exacto. Y eso todavía lo ha tenido con ataduras. Y para quizá escuchando esto dirán, es muy fácil decirlo. Y es verdad, esto no es fácil decirlo. Pero como dijeron. Es más fácil decirlo que hacerlo. Correcto. Como dijeron los muchachos y como dijo Daniel, ellos se propusieron en su corazón. Si hay que proponerse en el corazón algo es porque no es tan sencillo dejarlo. Es bueno, o sea, es simplemente bueno decir, ya no lo voy a hacer. No, el proponerse, como decía la pastora aquí, es algo que tú vas a tener que luchar hasta tú lograr la meta. Y ojo, dentro del camino de lograr esa meta, no es que no vas a tener fallo, a lo mejor puedes caer en el trayecto, pero se sabe que tú estás luchando y que tú estás trabajando para poder vencer esta parte. Es que al final de cuentas, tú puedas decir, no, yo esto por un tiempo me tuvo atado, me tenía así, pero yo pude proponerme en mi corazón de poder correr, poder huir antes de que esto me gobernara o yo fuera esclavo de él. Es bueno que tú tocas esa parte de la voluntad, de tú proponerte en tu corazón. Fíjate que tanto en el primer versículo que leímos decía, haced morir. Dios no dijo, yo lo voy a matar. Claro. Dijo, tú tienes que hacerlo morir. Tienen que hacer. Y Daniel dijo, yo le voy a pedir a Dios para que me saque esto del corazón. Le digo, no, yo me estoy proponiendo en mi corazón no contaminarme. Hay muchas personas que la religión lo ha llevado a creer que el hecho de que tú ayunes, de que tú ores, de que te hagas suplicio, de que te acuestes de barriga y que clame y que esto y que aquello, te puede a ti liberar de una esclavitud que tú tienes de años. Dios es poderoso. Y ayunar todo lo que tú quieras por eso, sí. Y eso no va a hacer la diferencia de que tú dejes de tener esa tentación. No solamente que te puede librar de la tentación, sino que también tú tienes que poner de tu parte. O sea, Dios te va a dar la fortaleza para tú poder proponer en tu corazón. Te va a dar la sabiduría de saber escapar de la tentación. Pero tú no puedes pretender que de algo que tú eres esclavo, sea Dios que venga y te quite la cadena. Tú tienes que renunciar a ella. Eres tú que tienes que decir, no, espérate, soy yo que me quiero guardar para Dios. Dios no puede simplemente decidir que, ay, no, es que él me oró, ahora soy yo, a echarla afuera, ay, no, espérate, déjame sacar esa escena de esa serie de Netflix. No, o sea, es un asunto fruto de la voluntad. Dice, haced morir y dice, proponte en tu corazón no contaminarse. Otra cosa que me llamó mucho la atención de este versículo, pastor, es que habla de la comida del rey y del vino del rey. Que no era pecado el vino. O sea, para el pueblo de Israel el vino se consumía, incluso en bodas se bebía mucho. Si no, pregúntele a Jesús cuando hizo el milagro en la boda de Caná. Exactamente. El tema no era el vino como tal, sino que el vino del rey era adulterado. Alaba. Ay. El vino del rey tenía la intención de embriagar, porque cuando usted se embriaga se desinhibe. Y cuando hablo de embriagar no me refiero específicamente solo a alcohol. Hay gente que están embriagados de pasiones desordenadas. De lascivia. De lascivia. Hay gente que está embriagado y eso lo desinhibe totalmente de pensar en que, bueno, le estoy fallando a Dios con esto. O sea, yo ya al final, después que él termina todo, es que se acuerda, dice, ay, pero verdad, yo soy cristiano. Ahí volvemos al tema de que el sexo no es malo. Pues exacto, ahí es donde tú tienes que hacer de que comprenda, de que tú llevas tu mente a la comprensión de que antes del acto tú puedas hacer una meditación y decir, no, espérate, yo me propuse en mi corazón. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de la cultura cuando me ofrece este tipo de cosas? Correcto. O sea, tú poder preguntarte, ok, el sexo no es malo, pero ¿por qué me están empujando a tanto que yo lo haga? ¿Qué es lo que hay detrás de esto que me seduce a tal nivel? ¿Quién es que está detrás de esto? Entonces, es posible que tú te preguntes, no, pero si entonces no es malo que yo oiga una canción subidita de tono o que yo vea una cuestión subidita de tono, no está mal. Sí, no está mal per se porque la sexualidad no es mala per se, pero ¿a qué me va a llevar? Y era de esto que se estaba cuidando Daniel. Hay cosas
que alimentan las pasiones desordenadas. Ujú. Hay cosas que alimentan las pasiones desordenadas. Si tú estás peleando con un asunto, hay cosas que definitivamente tú no vas a poder consumir. Las pasiones no son malas, repetimos. Las pasiones no Es son malas. cuando se desordenan el asunto. O sea que el problema no está en el arte, en la música, ni tampoco está en el sexo, sino en las razones por las cuales las estamos consumiendo. Correcto. ¿Qué busca una persona que se hace llamar hijo de Dios, templo del Espíritu Santo, consumiendo una clase de música que lo único que te hace es pecar contra tu Dios, pecar contra el Dios que tú amas? Porque también hay una cosa. Y hay música, pastora, que pueden llevar a la gente a la sexualidad. Explique eso. No, pero que ya lo que estamos en un tiempo donde estamos escuchando pornografía en música. Y patillas y todo eso. Sí, de todo y droga. O sea, ya no es un asunto de que yo lo tengo que interpretar. Eso está ahí. Está ahí. Eso está ahí. Es condicionándolo, lo que hablábamos al principio. Hacerlo parecer que está todo normal. Exacto, condicionando a la cultura respecto a esto. Y todo lo que se ha llevado, todo lo que se ha vendido. De hecho, para hacer la mayoría de las cosas virales que hoy tenemos a nivel de redes, se juega con el morbo de la gente. Exacto, se juega con el morbo. Hay que ir al morbo obligatoriamente. Si nosotros sacamos un mensaje donde podamos edificar muchísimos jóvenes, a lo mejor le interesa 15, 20, quizás algunos que hayan salido incluso de esta transmisión para no ser confrontados. Pero si hay algo que genere morbo de ella y mí, por así decirlo, ¿verdad? De ella y yo, y lo tiramos al aire, usted puede estar por seguro que mañana somos virales por todos lados, y a los foques nos llaman para darnos cuarto por una entrevista. Pero el tema está en ¿cuál es la intención con la que yo hago las cosas? O sea, es para que las demás personas me vean. O sea, yo estoy siendo parte de un sistema de consumismo, y eso es lo que me está llevando, o sea, lo que yo consumo en la cultura es lo que me lleva. Ojo, yo no estoy diciendo que usted ver algún tipo de video o usted seguirle algunas cuentas en específico lo van a llevar a usted a dañar su sexualidad o cualquier otra cosa. Lo que estoy diciendo es que si hay temas en específico que alimenten el morbo que usted sabe que lo hace caer, es mejor que usted trate de eliminarlo, trate de darle, ¿verdad? Quitarlo de su lista. Incluso hay gente que ni siquiera necesita seguir cosas, hay gente que lo meten a grupo donde le mandan no por y le mandan nepe, y usted sabe, sí, usted sabe, pastora, usted sabe, y ya con eso hay situaciones que por ahí comienzan, y usted a veces son de la familia y uno no quiere salir de ese grupo porque es de la familia, y óigame, usted tiene que saber que si hay que silenciarlo, si hay que decirle, tíreme privado que yo estoy ocupado, y borrar el grupo, es más conveniente para usted, porque recuerde que es usted que debe proponerse en su corazón, no contaminarse. Y sea lo que lo contamina, hay que correr. Hasta ahora nosotros hemos hablado de la ofensa a Dios, pero también es una ofensa a tu futuro. Tú le pones una bomba a tu lecho matrimonial cuando llegas con tu mente pervertida, llena de falsas expectativas con respecto al sexo. Porque la mayoría de las cosas que se ven en la televisión, la mayoría de las cosas que te enseñan en un lugar, son escenas, son posadas. Nunca nadie hizo tanto, nunca nadie se dobló tanto, nunca nadie tanto. Entonces, cuando tú llegas con las expectativas equivocadas, aún puedes tener la persona que es de Dios para tu vida, y vas a ser una persona altamente infeliz y vas a estar teniendo expectativas equivocadas. Entonces, no solamente estamos hablando de un pecado que es contra Dios, es un pecado contra ti mismo, contra tu propio futuro, y está siendo aliado del enemigo para tu propia infelicidad. Queremos terminar leyendo un versículo, pastor, que es, yo creo que encierra todo el paquete que hemos hablado en esta noche. Y está en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, si lo que te muestran en la televisión no le rinde honor a la verdad de lo que es una relación sexual, ¿para qué verlo? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Fíjese, en esto pensar. Si no estamos amueblados bien aquí, si no estamos aquí, la cultura de aquí no cambia,
lo que viene luego es el establecimiento del corazón donde las perversidades se sientan, ¿ok? Que por eso es que la Biblia habla del corazón mana la vida, de toda cosa guardada, guarda porque de él mana la vida. Pero ¿por dónde comienza primero el tema de cambiar la cultura? La cultura no se cambia en el corazón, ojo. Por eso Pablo habla de la renovación del entendimiento. Del entendimiento. El entendimiento no es en el corazón que está ahí aquí. Cuando yo cambio esto, entonces mi corazón se va a llenar, dice, brotará cosa buena. Como digo, como dice la palabra, brota mi corazón, digo el salmista, cosas buenas, porque hay que primero llenar aquí aquello de lo que me va a edificar el corazón, aquello que me va a dar vida, de cómo yo miro, de las cosas que miro, de las cosas que pienso. Por eso dice aquí, si tú comienzas a pensar bien, si tú comienzas a entender lo que es verdadero, si tú comienzas a buscar lo que es afín al reino de Dios y aquello que realmente te va a edificar, no va a pasar eso en ti. O sea, no es que no va a llegar la tentación, sino que tú vas a tener la fortaleza para hacerlo. Vas a tener un arsenal que no te va a consumir. Correcto, es como crear las bases. Esta escritura lo que está diciendo es, cuando tú piensas bien, tú estás creando las bases para que nada de lo que venga te pueda mover. Como la parábola de los dos cimientos. La parábola de los dos cimientos tiene a uno que fue sembrado dice, con arena, o sea, bajo la arena, que fue su cimiento, y otro sobre la roca. Hay algo bien significativo en esa parábola porque a ambos le llegó lo mismo. Dice que le llegaron vientos, le llegaron tormentas, y la única, dice que la que estaba sobre la arena cayó y fue grande su ruina. Bien, fue grande su ruina. Sin embargo, la otra le llegó lo mismo, pero quedó. Y esto nos debe entender que no es que porque tú seas el más ministro, la ministra, o tenga el poder, el power, el aceite, la unción, toda la racabanda que tú quieras, te va a hacer a ti la persona más espiritual para no caer en pecado. No. Hemos visto muchos de esos que se han guayado heavy. Es el cimiento, es lo que tú tienes aquí, es la cultura que cambiaste. Es que esto te lleve a ti, a tu poder fortalecerte para que en tu corazón no llegue todo aquello que tú ves. Y que tú tengas, hay gente que puede tener la fortaleza de ver cosas y eso no afectarle. Ojo, porque quiero que comprenda esto. Yo no estoy diciendo que usted tiene que dejar de ver una entrevista a los foques, o no escuchar una canción, incluso también una canción de lo que la pastora dice. Si usted tiene la madurez suficiente para usted criticar la canción, usted hasta la puede escuchar. Es una línea muy delgada entre lo que es pecado y lo que me lleva a pecar. Correcto. Ahí está el tema, en lo que me lleva a pecar. Si yo entiendo que consumir algo me va a traer problemas, entonces yo no lo puedo seguir consumiendo. Soy yo el que estoy decidiendo. Por eso es que, como decíamos, Daniel y sus y los tres muchachos, por eso digo muchachos. ¿Sabe por qué yo hago el énfasis de muchachos? Yo como joven, cuando comencé, fui líder de jóvenes mucho tiempo. No. Como líder de jóvenes mucho tiempo, yo mismo caí muchísimas veces cuando era soltero, iniciando, y yo no sabía a quién pedirle consejo porque uno tenía esa vergüenza y uno decía, cónchale, ¿cómo yo hablo? ¿A quién le hablo? Porque todo lo que hablan que tocase el cuerpo de pecado son viejos, gente que están casados, pero yo no tengo un joven que me pueda decir aquí, ni en la Biblia yo encontraba a un joven que me pudiera hablar de eso, porque ya que tú no tienes refugio en tu congregación, al menos en la Biblia tú quieres escuchar. Y cuando yo me encontré con esto, que eran 4 jóvenes, Daniel y 3, dijeron, se propusieron en su corazón, no me voy a contaminar. O sea, independientemente de que todo el mundo lo haga, yo voy por otro rumbo. Y oiga, estos no eran los únicos que estaban ahí y que fueron tomados. Si usted mira el libro de Daniel, dice que hubo una revisión de ver cuáles hombres hicieron un casting de cuáles eran los hombres más íntegros para poder trabajar con el rey. O sea, habían otros que a lo mejor sí, ellos comían de eso porque no había más nada, pero estos decidieron por encima del sistema, aún sirviendo en el propio sistema, decir, no me voy a contaminar. Es algo, como te digo, que tiene que ser con la renovación del entendimiento. Amén. Bueno, quisiéramos escucharlo ustedes e interactuar y esperamos que algo de esto que hemos hablado, pues sea aquello que se acomode a quizás esa lucha que todos tenemos. Y yo lo digo porque en su momento, como le dije, yo no sabía con quién hablar. Yo no sabía si yo hubiese tenido jóvenes que me pudieran decir como o en nuestras iglesias hubiesen hecho una charla de este nivel. Exacto, eso era vetado. O sea, nadie hablaba de eso, era simplemente no lo haga y punto. Hace 15, 20 años eso era vetado en las iglesias. Yo estaba muy pequeña para eso. Ay, qué linda. Eso era pecado y punto. Que era pecado, pero y entonces la única base que me conseguían era el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, después que yo vi y leí la historia, el contexto de este título, digo, pero aquí no está hablando de masturbación, aquí está hablando de otra cosa. Entonces, yo
básicamente, si yo lo miro para yo justificar mi pecado, yo tengo libertad, yo tengo rienda suelta con esto, pero realmente, cuando usted mira lo que decía la pastoralista, ya para finalizar, cómo el Señor enfrenta a los fariseos, cuando ellos, privando en espiritual, se le tiran y le dicen, nosotros no nos contaminamos con mujer adúltera. Él le levanta la cancha. ¿Sabe para qué? Para que no se entienda que usted es perfecto porque usted trata de guardarse lo más que usted quiera. Él le sube la cancha y ahí es que le dice, ustedes no saben que aún en su mente, ustedes lo que toman ahí, y oye, fíjese lo que es. Usted miró, ¿y qué dice después? Y lo lleva a su corazón. Entonces ya usted adulteró con eso. Usted no va a evitar que pase por aquí. Usted no va a evitar poder verlo. El tema es qué usted hace cuando esa información llega. Si usted le da cabida, ella va a pasar el corazón y el corazón obviamente va a brotar cosas malas o cosas buenas dependiendo de lo que usted haya sembrado aquí. Ojalá y esto haya sido de edificación en este tiempo y queremos escucharlo a ustedes. Anuar, bendiciones. Amén, amén. Claro que sí, que ha sido de mucha bendición. Y algo que tú decías ahora, el tema del pensamiento, no he visto, por lo menos yo no he visto a nadie que haya caído preso por un pensamiento. Correcto. Pero sí, porque ese pensamiento llegó al corazón y lo materializó. Así es. Que realmente es algo que con lo cual tenemos que tener cuidado. Y antes de entrar a la pregunta, algo que llegaba a mi mente es el tema de que quizá tú mencionabas ahorita, ¿qué te lleva a ti a pecar? O sea, y muchas veces uno ¿cómo te digo? Buscando complacer el deseo sexual, se acomoda en el hecho de que otros lo hacen o yo, y algo que uno tiene que tener mucho cuidado también es, bueno, o quizás yo o otro lo hacen y Dios sigue usándolo, o el Espíritu Santo se sigue moviendo a través de mí y hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces tú entiendes que quizás tú estás bien. Correcto. Pero realmente no es así, porque la obra de Dios y la obra del Espíritu Santo no se va a parar. Y si tiene que usarte a ti, aunque tú estés mal, Él lo va a hacer en su momento, pero tu rampimazo llega. Tú sabes que tú estás mencionando una palabra muy fuerte, Anuar, porque muchas veces nosotros decimos, no, pero parece que no está tan mal porque Dios me sigue usando. Se nos olvida que Saúl fue rey por 40 años y estaba desechado. Se nos olvida que Saúl gobernó desde el desecho y que su final fue trágico, porque aunque delante de la gente él era el rey, delante de Dios él había sido desechado y su final fue trágico. Entonces, y pensar que Ciro, aún en su perversión, también fue ungido por Dios. Exacto, o sea, no es un asunto de una pretensión, de que la gente cree que yo me lo estoy comiendo, mira cómo Dios me usa, yo no he perdido la unción, yo lo tengo, todavía la tengo, perfecto. Tú lo puedes tener delante de la gente, pero es bueno que tú sepas una cosa, estás pecando contra el corazón de Dios y estás pecando contra tu propio futuro. Al final, no es lo que hiciste en el altar, sino qué clase de altar eras tú, donde estaba ministrando el Espíritu Santo. Correcto. Fuerte, fuerte, ¿no? Y que también muchas veces tú decías que Dios me sigue usando y yo entiendo que todo está bien, pero realmente o sea, Dios conoce tu corazón y uno sabe cuando uno está mal. Claro. Uno sabe realmente cuando uno está mal. Entonces, y hay gente que no le da miedo decir, yo conozco mi corazón y no le da miedo ese asunto. Saber que Dios conoce tu corazón. Realmente uno tiene que tener mucho en cuenta y mencionaba el tema de la disposición. O sea, si yo me conozco, tengo que estar dispuesto a saber que tengo que arrepentirme de las cosas que hago mal. Bueno, pues vamos a darle chance a los muchachos. Tenemos algunas preguntas por acá que han hecho. Dentro de ellas está, ¿qué pueden aconsejar para alejarnos de la masturbación? Ustedes hablaron un poco sobre el tema, pero si quieren dar algo puntual sobre esa pregunta, ¿qué me pueden aconsejar para alejarme de la masturbación? Obviamente, más que alejarse de la masturbación, es alejarse de lo que te lleva a ella. Lo que, como decíamos, ataca tu mente. Tú sabes qué es lo que te debilita en esa área. Tú sabes qué es aquella que tú puedes consumir. El deseo de masturbarte no va a llegar sin tú tener algún tipo de motivación X. Lo ideal es
básicamente tratar de llenar tu mente con otras cosas para que puedas esquivar todos esos pensamientos. O sea, como decíamos, el deseo sexual no va a dejar de venir siempre. Usted lo va a tener. Por eso, usted lo que tiene que hacer en esa parte es buscar la manera de que su mente pueda llenarse de otras cosas. Usted sabe, precisamente, no lo hablamos por cuestión de tiempo, pero lo que pasaba, sucedía con los eunucos, era que le cortaban su parte sensitiva de sexual. Precisamente era todo que lo llevaban para que se enfoque solo en la obra que Dios había destinado para ellos. O sea, le cortaban. Pero una cosa es que le cortaban aquello para resolver, pero todavía seguía allí el deseo. Sí, porque el deseo no estaba en el miembro como tal. El eunuco podía tener dos vertientes, o ser una persona que ¿verdad? Se dice, bueno, pues ya yo dejé esto porque no tengo que resolver, pero también podía ser un perverso. Pues como dice Pablo, hay gente que son eunucos y otros que se hacen eunucos. Exactamente. Que tienen su miembro todavía, pero se propusieron en su corazón. No voy a tener tú más. estás diciendo que para que se acabe la masturbación, que se hagan uno. No, no, claro. Eso es un don. Eso es un don. Hay gente que verdaderamente no, yo sé que no. Tienen que tener ese don. El que diga eso, yo lo bendigo. Mira, yo son sensei, yo lo amo, lo respeto. Para mí, tienen que darle 3 vidas más y reencarnación a esa gente que tienen el don de ser eunuco, de que dicen ya no voy a tener. Pues yo sé que para mí eso es imposible. Pero es bueno que tú decías algo, pastor. Por ejemplo, si a ti te anuncian de que viene un ciclón, lo primero que tú haces es prepararte. Tú tienes algo práctico que hacer, tú te preparas, tú dices, bueno, mira, tengo que condenar la ventana, tengo que comprar comida, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Cierra las puertas, cierra la ventana, tú tumba todo, ¿por qué? Porque viene tormenta, viene un ciclón. Lo mismo pasa cuando hay un tema de masturbación, hay un tema de este tipo. Ya tú sabes que, por ejemplo, si a ti lo que te activa este tipo de cosas es cierta música, eso hay que dejarlo atrás. Hay ciertas personas que esto lo activan, eso hay que dejarlo atrás. Hay ciertas conversaciones que lo activan, eso hay que dejarlo atrás. No, porque yo lo hago cuando yo estoy aburrido. Trata de tener tu mente ocupada, porque tú debes tener una guardia fuerte y violenta sobre tu corazón. Es bueno conocer, ya para terminar esa pregunta, que cuando Pablo habla de renovar el entendimiento, ojo, no es la renovación que se quedó en ese tiempo que él está hablando. La versión más acercada, en el griego traduce, es seguir renovando el entendimiento, o sea, actualizando. Si usted fuera un equipo, usted no puede tener, usted no puede pensar que usted va a poder mover las aplicaciones que hoy se mueven con el Windows XP. ¿Cuántos se acuerdan del Windows XP? Ay, yo no, yo era muy pequeña. Ay, qué chulo. O el Windows 2000. Usted no va a poder mover para nada las aplicaciones que se mueven hoy con eso, porque ya es un sistema obsoleto. Si usted mira por la renovación del entendimiento de cuando Pablo habló a esa gente, es muy diferente. La tentación de hoy con la mentalidad correcto. De ayer. Entonces es imposible. Lo que habla en la traducción más acercada es limpia el entendimiento constantemente. O sea, esas informaciones es como que tú dejes un ducto, ¿verdad? Que tú entres solamente por ahí sucio. Tú sabes que es un ducto que obligatoriamente tiene que moverse cosas por ahí. Si eso no llega un momento en el que tú dices, déjame renovarlo, déjame taparlo, todo ese sucio te va a contaminar y va a ser peor. Bien, excelente. Espero que quien hizo la pregunta le haya sido contestada. Otra es, ¿no es mejor masturbarse que cometer fornicación? Las implicaciones son diferentes, pero es pecado delante de Dios igual y va a tener su consecuencia. Es que la fornicación es, como decíamos, el hecho de tú consumar el deseo sexual, ya sea auto haciéndolo o llevándolo allá. Exacto. Naturalmente, repito, cuando uno mira la masturbación como pecado per se, no lo es. Eso hay que hacerlo. Es lo que te lleva a masturbarte. ¿Ok? Es lo que te lleva a tú autotocarte, porque nadie me va a decir a mí, como decía la pastora, que eso le va a llegar simplemente pensando en pajarito
o pensando en otras cosas. Vamos a Tiene decir que tú no fornicaste con la persona, pero la codiciaste. Correcto. Y estás pecando. Y eso va a tener una repercusión en tu relación con Dios y en tu vida también, porque nosotros estamos viendo esto como de que ¿en cuál me va menos mal? Te va a ir mal como quiera, porque estamos hablando de que pecado es pecado. La transgresión, la paga de la transgresión, no es solamente que es la muerte, ¿verdad? Cuando se habla de la separación entre tú y Dios, tú estás lacerando tu comunión con Dios y van a venir consecuencias que las vas a vivir, ya sea que te acuestes con una persona o que tú la estés codiciando en tu corazón. La prueba la tiene uno mismo, que después de tomar ese efecto de la masturbación, cómo se siente tu mente y cómo se siente tu corazón, eso te va a dar la respuesta para entender si lo que hiciste fue de Dios o no. O si Dios se agrada con eso, porque dice la Biblia que si nuestra conciencia no nos reprende, mayor es Dios. Así es. Y entiendo que el tema de que tú decías, Telma, de que tiene diferentes implicaciones, no quiere decir que uno sea, porque como tú decías, pecado es pecado y se va a pagar. El tema es que cuando tú lo haces con otra persona, las implicaciones pueden ser mayores por el tema de que ya tú involucraste a otra persona, puede venir un embarazo, pueden venir cosas que son más quizás graves en términos de la cantidad de consecuencias que te puede traer. Sí, pero igualmente el hacerlo tú solo te trae consecuencias, como tú decías. Fíjate, yo no sé qué es peor. Si tú embarazar a una persona estando dentro de la congregación y estando dentro de la fe, o que tú por llenarte tu cabeza pensando que ese tipo de cosas no traen consecuencias, estés condenado a casarte con una persona y no disfrutar de tu vida sexual porque tú tenías unas expectativas que eran irreales y que esa mujer no la puede cumplir. Yo no sé qué peor. Yo no sé qué peor, porque al menos los niños son bendición, pero tú casarte, estar con la persona que amas y no poder disfrutar de la sexualidad plenamente porque te llenaste la cabeza de perversión, yo no sé qué peor. Y de hecho, es bobo. Y de hecho es bueno hacer el acápite ahí de que los hombres, principalmente los hombres, que recurren mucho a la masturbación, está comprobado que cuando llegan a tener pareja, duran un gran tiempo sufriendo de eyaculación precoz. Ay, así que si usted no le molesta una cosa, la otra va a ser peor, porque usted no va a poder satisfacer a la persona con la que usted se va a casar. ¿Por qué mejor no ir identificando, no ir orando en la dirección? Señor, tú me conoces, yo necesito una esposa. Y si necesito una esposa, búscamela tú, ¿ok? Para que así cuando tome la decisión sea la correcta, ya sea la persona que yo tenga que suplir esa necesidad, porque es una necesidad que todos podemos, todas la tenemos, a todos nos pasa. Excelente. Aquí hay otra que dice, es básicamente para los líderes, que le aconsejan a los líderes juveniles para que puedan orientar en base a este tema de la masturbación. Yo sé que el tema de la masturbación pica y se extiende porque, como hablábamos, un tema primero de mucho tabú, pero al mismo tiempo de una línea muy fina. Como decía, bíblicamente no te dice que es pecado, pero te puede llevar. Hay condicionantes. Entonces, muchas veces la gente quiere como, ¿qué es lo más cerca de la línea? ¿Qué es lo más cerca de la línea que puede estar? Exacto. Es muy fuerte. Y que déjame coger el metro, la mata la mamá tengo. Hasta ahí. Entonces, bueno, la pregunta es esa, que ¿cómo ayudarían ustedes como pastores a líderes juveniles a que puedan orientar sobre este tema de la masturbación? Me imagino que sí, o sea, para aconsejar o... Yo creo que hay dos herramientas que a los líderes juveniles no presionarlo primero. Se le olvida. Hay dos herramientas. La primera es ser reales. Muchas veces como líderes juveniles nosotros queremos venir con las plumas de los ángeles, la túnica de colores de José y hablar de que la crucifixión. No, espérese. Estamos hablando de deseos de la carne. Estamos hablando por cosas que tú pasaste por ellas y que hay mucha gente que está padeciendo por ellas. Y tú no puedes ahora subirte en el pedestal de la santidad a querer hablar misterio cuando son cosas que la gente está luchando con ellas día tras día. Que no le pase, pastor, haga el cuento breve del
del ministro, el evangelista, Ay, que me da subió cosa. a un altar que conocemos. Yo tenía un Oiga pastor esto. de jóvenes que, ¿verdad? Era mi pastor de jóvenes y había un evangelista que estaba en el culto y usted sabe que siempre los evangelistas se les mete de que hay un espíritu de masturbación entre los músicos. Y que aquí los músicos tienen un espíritu de masturbación, aleluya. Yo necesito hablar, que venga alguien con autoridad y que ore por ellos. Y llama al pastor de jóvenes y que ven tú que ya tú venciste. Ya usted sabe, eso fue abajo porque le dijo una cosa muy fuerte al líder. Pero el asunto es ese, que usted primero trate esto sin tabú, sea real, hable como las cosas como van. Y lo segundo es ser vulnerable. No lo presione, no lo presione. Exacto, ser vulnerable. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que tú ahora vas a ventilar tu pasado de desquiciado sexual de cuando tú eras un chamaquito. No, pero que tú puedas, a partir de esa experiencia, tú puedas compadecerte del otro. Que tú puedas decir, bueno, miren, le voy a decir una cosa, yo también estuve en esa lucha en algún momento. ¿Por qué? Porque usted no es Jesucristo, o sea, usted no es un Saiyajin 4 para usted decidir que no, a mí nunca me pasó, no, tú nunca has sido santo. Ponte en el lugar de estas personas y la lucha se va a volver más humana y más espiritual. Que obviamente lo que decía el pastor, que no lo presionen, porque todo es un proceso. El hecho de que esa persona hoy haya decidido no quiere decir que no va a volver a caer. Y nosotros somos muy dados, y más con este tipo de cosas que tienen que ver con la sexualidad, somos muy dados a que nosotros queremos ver evolución muy rápido. Claro. Esta semana, ¿cómo te fue? No, que yo volví a caer. No, pues tú te dejaste usar el diablo. No, y espérate. que cada quien tiene, como decíamos, es un proceso. Si es un proceso, es una meta, y esa meta no todo el mundo tiene el mismo nivel de alcance para hacerlo. Quizás tú la venciste ya, hay otro que está en el camino a vencer. Tú no puedes decirle ni presionar a esa persona de tu congregación, no, fulano, pero ¿cómo es posible? Y con todo lo que te hemos dicho, que no, es que para ti a lo mejor ya tú lo venciste, pero hay otra persona que está en el proceso de eso. Eso no es tan fácil como se ve. A lo mejor para ti tuviste menos tiempo para salir, pero hay otros que no. Y a eso es lo que hay que ayudarlo, de que se esfuerce a seguir por más para que pueda totalmente vencerlo. Si tú lograste de que esa persona recurra menos a este tipo de atadura, porque hay gente que lo tiene como una atadura, ya sea genética o que, como decíamos, por algún trauma, con el hecho de que esa persona vaya bajando el nivel, ya usted está venciendo. Es recordar que la fe no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Así es. Amén. Y sabes que en ese tema, yo una vez, hace unos meses, estuve con un líder, con un pastor, y esto lo digo para aportar el hecho de que uno también como líder debe nutrirse de temas, no solamente, o sea, en este tema, médicamente y científicamente, uno debe tener por lo menos conocimiento básico, porque yo hablaba con él y le decía del tema de los famosos sueños mojados, que él decía, no, si tú tuviste un sueño mojado fue porque tú te pusiste a pensar en Eso algo normal. Y eso te llevó, y yo le decía, pero es que no, o sea, a mí me ha pasado y yo no he pensado en nada y yo estoy casado, yo no tengo necesidad de estar teniendo sueños mojados quizás, pero él decía no, y yo le busqué una estadística que incluso hasta a mí me sorprendió diciendo el hecho de que muchas veces los sueños mojados, sueño húmedo es el tema para los que no entienden, que el hombre eyacula en la noche sin ningún tipo de manipulación ni nada. manipulación ni nada, simplemente el cuerpo lo expulsa. Y decía que en la mayoría de los casos, que no es muy frecuente, pero que en la mayoría de los casos no tiene nada que ver con una estimulación sexual. Es correcto. Llanamente natural. Y él se cerró y que no, y yo tuve que soltar. Oye, Anuar, el dicho que hay. Joan, Anuar está por ahí, nos parecemos un poco más feo, pero ellos. Perdón, que no estoy viendo aquí en la cámara. Mira, lo que tú dices es correcto. Hay un dicho popular por ahí que se dice que cada cabeza es un mundo, y hasta cierto punto eso es correcto. O sea, sí. En el sentido de que lo que pasa por la cabeza de cada uno es diferente. La hiperactividad mental de cada persona es diferente. Yo a lo mejor tengo
exposición de que mis neuronas sean un poco más lentas que otros, y eso te va a llevar a que tú conjugues muchísimas cosas en tu mente al mismo tiempo. Así es. Porque hay neuronas que captan flash de rostro, de cosas y de cosas que le llaman la atención, porque es normal. Y eso al tiempo, quizás ya esa persona tú ni siquiera te acuerdas, pero tu mente sí captó, hizo como, yo le voy a poner un ejemplo sencillo de mí. A nosotros nos atracaron justo el día de regreso de nuestra luna de miel, y eso hace cuánto, casi 8 años. Casi Y 8 la años. persona que iba en el motor detrás, yo pude ver su rostro y todavía mi mente tiene la foto de esa persona por el impacto que tuvo en ese momento, porque así la mente trabaja. Quizá hay cosas que de manera inconsciente te llamaron la atención hace un tiempo y eso se quedó ahí. Y eso no quiere decir específicamente que eso llegó porque tú pensaste, sino porque hay hiperactividades mentales diferentes que te llevan a que tú tengas cierto tipo de pensamiento y de sueños también. Bien, no sé, no hay más preguntas, chicos. Si alguien quiere abrir el micrófono y hacer o levantar la mano. Hubo una persona que también dijo, no es una pregunta, pero aportó que nuestro interés debe ser agradar a Dios, apartándonos del pecado, en lugar de ver hasta dónde puedo llegar, sin faltarle a Así Dios. es, así es. Correcto. Hay otra que dice que alguien le contaba hace poco que el pecado se produce por la lujuria del pensamiento, pero que la masturbación por desahogo hacia el cuerpo no era pecado. Yo en lo personal no creo en esa teoría. Para mí es pecado No, complacer no. el deseo. En verdad, le voy a decir la verdad porque hay que ser honesto. El que lo ha logrado a nivel de desahogo y que no piensa en nada, yo realmente no puedo, no me voy a meter en ese terreno. Si usted lo logró, hay una aureola especial para usted en el si cielo. usted lo logró, pues mire, de verdad que yo lo bendigo. No puedo decir que eso no existe. A mí no me pudo pasar nunca. Yo lo intenté de todas maneras. Con personas que hemos tratado nos ha pasado también, pero de verdad, Sensei, Es verdad, nos nuestro inclinamos. respeto, porque no todavía, di que por desahogo así, sin pensar en nada, yo no pude. Que usted tiene una conexión tan especial con los animales, el cielo, las estrellas, que usted puede meditar en la creación y darle para allá. Dios le bendiga. Y que puso una alabanza tremenda. Sumérgeme. Yo quiero ser uno contigo. O sea, yo no me lo imagino, pero bueno, gloria a Dios. Si hay de esa gente, pues los bendigo de manera especial. De manera especial. Estamos hablando de un sensei que no somos dignos. Repetimos, por eso le digo, si usted lo logró, hasta ahí no es pecado. Yo por eso no puedo decir que no es lograble. Yo no lo pude lograr y hay gente que con la mayoría de lo que hablo, yo le pregunto, ¿tú lo has podido lograr sin pensar en nada? Es imposible. Entonces, hasta ahora, pues, hay que también de esa manera lo entender que hay algo que se llama conciencia de pecado. Hay gente que deliberadamente se cierran a ese tipo de posibilidades y prefieren seguir en ese claustro mental y en ese claustro espiritual. Allá ellos con el Señor. Nosotros estamos hablando lo que dice las escrituras, pero ya cada cual tiene una conciencia de pecado que sabe lo que va a hacer con ella. Es así realmente. Y si esa persona que lo ha logrado tiene una aplicación donde le diga el nivel donde ya él debe desahogarse, que nos deje saber. Porque, y que me ayude también, porque así ayudaríamos nosotros muchísimos jóvenes que nos hacen la misma pregunta. La gente que nosotros quisiéramos que está ayudar. a punto de explotar. Entonces ahí, porque me imagino que tiene que tener un nivel donde él dice, bueno, aquí me puedo desahogar. Es correcto. Mi hermano, de repente él tiene un botón aparte en su cuerpo que Dios lo hizo así. Nadie sabe. Ay, santo. Señores, veo una mano levantada de Oneldo Fernández. ¿Puede hablar, Oneldo? Ahí está. Amén. Dios me le bendiga, mis amados hermanos, muy edificante el tema. Fui yo que colaboré con lo que es el aporte que estuvimos ahora mismo leyendo, el famoso Sensei. Fue una chica, sí, amado. Fue una chica que se me acercó para preguntarme sobre ese tema, y ella me decía que ella había escuchado por ahí una emisora donde estuvieron hablando que no era pecado de por sí lo que es esa sensación de lo que es la parte del acto de la masturbación, aparte de que llega el pecado
según ella y esta teoría que tienen ellos, ya es cuando viene la lujuria, el pensamiento. Es lo Pero mismo que estamos diciendo, es lo mismo que estamos diciendo, en verdad. O sea, no es pecado el mencionarla, o sea, como masturbación. Ahora, lo que te lleva a ella, sí. Entonces, es lo mismo que estamos hablando. La lujuria se consume en los pensamientos. Y si ya con ella llegó, por eso que estamos diciendo, el que la consiguió como desahogo, que no piense en nada, pues yo no puedo decir que no existe. Puede existir, pero yo, no, como no tengo la experiencia, no puedo testificar de eso. Amén, amado, amén, así es. O sea, que hay que decirle de la sensei. Quiero conocer a esa persona para que me dé esos códigos. Para que imponga su mano. Claro. No, y que me dé esa unción para yo poder transmitirla, porque hay mucha gente que está sufriendo, mi pobre muchachito, yo le puedo decir, mira, mijo, ya encontré la fórmula, y no la de esto. Realmente no sé si a la gente le interesará que le imponga sus manos, pero bueno. Es cierto que sea después que venga con manito limpio y toda la cosa, está bien. No, amado, no sabe todos los pichones que se meten por ahí. Señores, hablen ahora o callen para siempre. Ha estado... no, ¿hay otra pregunta por ahí? Ha estado demasiado bueno el tema. Déjame ver. No hay más preguntas. No tenemos más preguntas. ¿Alguien, algún comentario? Hemos enviado las redes por el chat para que sigan pues, los canales y que estemos un poquito más cerca. Recordarles y agradecerle a los pastores Telma y nuestro hermano Gilson, quienes estuvieron con nosotros en nuestro primer encuentro presencial allá en la eternidad. Y fue un momento muy, pero muy agradable en el Señor. Así que si no hay más preguntas, no hay más comentarios, pues invitarle a que sigamos activos con esta serie. El próximo domingo estará el pastor Junior Cuello tocando temas sobre los límites del noviazgo, qué se permite, qué no se permite, y todas esas interrogantes que tenemos allí. Así que riegue la voz. Y para mañana en la tarde estará el video en YouTube, así que usted lo podrá también volver a ver esta conferencia. Y realmente gracias, pastores, ha sido una bendición. Yo sé que hay mucha gente que quizás no habla por tema de que tiene vergüenza o cosas, pero se ha mantenido ahí conectados todos y muchas gracias por su tiempo. Ahí están diciendo los muchachos, muy edificante, bendiciones para ustedes, Dios los sigue usando. Gracias de verdad, un abrazo y a los muchachos, manténgase siempre ahí firme con nosotros, tratando estos temas que quizás en la iglesia no se tratan del todo, pero para eso estamos aquí, para que este tipo de temas lleguen a ustedes, se reproduzcan, sean de bendición y que salgan a la luz, que son temas muy naturales que debemos hablarlo, porque si no, entonces nos malinforman y podemos estar haciendo cosas que no le agradan al Señor. Gracias a todos, de verdad, por este tiempo. Vamos a orar para bendecir a los pastores y a cada persona que ha estado con nosotros. Amén. Señor, te damos gracias por este maravilloso tiempo que hemos tenido en esta conferencia sobre la sexualidad. Gracias por Telma, gracias por Gilson, gracias, Señor, por su ministerio, por lo que estás haciendo en ellos, por su familia, por su hogar. Declaramos, Señor Jesús, que tú le sigues llenando de ti, Señor, de tu gracia, de tu favor, de tus fuerzas. Suple, Señor, todo lo necesario en ellos y que puedan seguir siendo de bendición a todo aquel que a través de cualquier medio se acerque, ya sea digital, presencial, donde quiera que ellos se muevan. Bendice a cada persona, cada joven, cada adulto que ha estado con nosotros y que estos temas puedan seguir llegando a otras personas que necesitan escuchar lo que aquí se ha hablado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, bendiciones. Gracias.